Buenos días a todos, mi nombre es Viviana Torres y junto con la Universidad CES les damos la bienvenida a la segunda sesión del Simposio Nacional de Propóleos, Propiedades Naturales y Aplicaciones Industriales. Este simposio es desarrollado con recursos provenientes del Fondo de Ciencias, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías del Departamento de Antioquia en el marco del proyecto Generación de Valor Agregado de Propóleos en la cadena productiva apícola antioqueña. Enviamos un saludo muy especial a quienes nos acompañan conectados desde nuestro canal de Facebook, integrantes de las asociaciones de apicultores de Antioquia, Miel del Bosque de Urabá, Azuapisa del Suroeste Antioqueño, DAPPCE del Oriente Antioqueño y Campo Dulce del Bajo Cauca. Los invitamos a que nos apoyen diligenciando el cuestionario de asistencia a las personas nuevas o a las que no les haya llegado la invitación el día de hoy a sus correos. El enlace será compartido en el chat con el fin de que podamos seguirles enviando información y recordarles las fechas de cada uno de los encuentros. De nuevo les contamos el contenido del simposio, el cual incluye temas que van desde las propiedades naturales de los propóleos, algunas aplicaciones a nivel terapéutico, odontológico, nutricional, y finalmente dentro del contenido tenemos algunos aspectos regulatorios y financieros que para los apicultores es importante que tengan en cuenta para la comercialización de sus ingredientes naturales. Recuerden que todos los encuentros cuentan con un total de 2 horas, en el cual el experto les presentará su tema en alrededor de 1 hora, y el tiempo restante será utilizado como espacio para que el público pueda hacer preguntas, observaciones o compartir sus experiencias con los demás asistentes. Pueden hacerlo usando el icono de levantar la mano para activar sus micrófonos o a través del chat. También les recuerdo que estas sesiones serán grabadas en nuestra página de Facebook, donde pueden acceder a ellas en cualquier momento. Ahora sí, el día de hoy nos acompaña como experto temático Fabián Penagos Penagos, quien nos hablará acerca de resinas y propóleos de las abejas nativas. Fabián es diseñador gráfico de la Universidad Pontificia Bolivariana, es apicultor y meliponicultor de la Fundación Árbol y Miel y es el creador de la marca Miel Floresta. Esperamos disfruten la presentación y le doy bienvenida entonces a Fabián para dar inicio al evento. Bueno, gracias. Muy buenos días a todos. Como saben, pues soy un apasionado de las abejas y soy criador de abejas desde hace mucho tiempo. A pesar de que soy diseñador gráfico, no estoy metido en el área de las ciencias, pero me ha interesado mucho el tema de la divulgación científica y me apasiona mucho conocer nuevas especies de abejas. Hoy les voy a hablar de las resinas y los propóleos de las abejas nativas, que son muchas especies que tenemos olvidadas, ya que el propóleo que conocemos comúnmente es solo de una especie que es de la especie melífera, que es de una abeja introducida. Pero igual no es decir que no es bueno tener las abejas introducidas. De hecho, la abeja melífera es una abeja que ayuda mucho a la conservación de ciertas plantas nativas y hay una simbiosis también con los cultivos. Entonces, lo que nosotros queremos hacer también a través de la Fundación Árbol y Miel es promover las abejas nativas y buscar los beneficios que tienen estos productos que ellas elaboran. Bueno, para empezar, pues hay una pregunta que es como un poco obvia y es, ¿qué son las abejas? Normalmente conocemos la abeja melífera, que es la que está aquí en pantalla en la parte superior izquierda, y mucha gente cree que es la única abeja que existe, pero la realidad es que hay alrededor de 20.000 especies de abejas descritas y todas estas abejas son, muchas de estas son nativas aquí en Colombia y estas abejas son recolectoras también de diferentes resinas, gomas, aceites para la producción de propóleos. Entonces ya vamos a ver un poquito como la clasificación de estas abejas para entender un poco más cómo recogen estas resinas. Bueno,
Aquí tenemos pues una diferencia de tamaño interesante. Esta es una abeja carpintera, esto es en Estados Unidos, y la abeja pequeña es una perdita mínima que es la abeja más pequeña del mundo. Sin embargo, esta abeja que vemos acá no es la más grande, hay otra más grande que es Megachile pluto, que se encuentra en Malasia. ¿Cómo calificamos o cómo clasificamos a las abejas? Las abejas pertenecen a 7 grandes grupos en todo el mundo. Algunos grupos están limitados a, por ejemplo, Stenotritidae, que es el último grupo de acá de la izquierda, perdón. Este grupo está limitado a Australia, pero estos otros grupos se pueden encontrar en los otros continentes. Se clasifican las abejas por tener lengua corta o lengua larga. Las abejas melítides son conocidas en África como las abejas de los óleos. Las colétides son las abejas del poliéster y ahorita ya vamos a ver por qué les llaman abejas del poliéster o de los celofanes. Andrenidae son las abejas melíferas, son las abejas mineras. Apides son, perdón, Alictides son las abejas del sudor. Y ya aquí de lengua larga tenemos a los ápidos, que son las abejas que tienen las tibias desarrolladas para guardar, para recolectar recursos como polen y resinas. Entonces en Apide encontramos a las abejas melíferas comunes y a las abejas sin aguijón. Y también por acá tenemos la familia Megachilidae, que son las abejas cortadoras de hojas y que también tienen la lengua larga, pero ellas no recolectan sus recursos en las tibias o en las corbículas, sino en el abdomen. Entonces, pues hay una clasificación que es más sencilla y es decir, que el comportamiento de las abejas nos puede ayudar a entender cómo recolectan estos productos. Las abejas pueden ser solitarias, que realmente más del 90% de las especies de abejas son solitarias. O sea, si hay 20.000 especies de abejas, el 90% ya son abejas que no tienen colonia, que no hacen nido comunitario, sino que el macho y la hembra se aparean y la hembra busca un lugar donde anidar, así como vemos en la imagen, que este es un nido de alíctidos, de abejas del sudor, dentro de la tierra. Ella organiza una mezcla de polen y néctar y sobre esa mezcla pone un huevo que se va convirtiendo en larva y va haciendo su metamorfosis. Esa es como la regla general. Las abejas suelen ser solitarias y este es el ciclo, pero también hay abejas, hay especies que son presociales o que están en camino de evolucionar a ser sociales o que dejaron de ser sociales en algún momento. Y esas son abejas que no tienen casta, pero se agrupan. ¿Qué es eso de que no tienen casta? No son, no están segmentadas o divididas por reina, obrera o zángano, sino que siguen siendo macho y hembra, pero las hembras se juntan para tener mayor facilidad y mayor comodidad a la hora de proteger a sus crías y alimentarlas. Y por último están las abejas eusociales, que son las abejas que ya tienen casta, que están segmentadas por reina, por zángano, por obrera, donde cada abeja nace con un propósito. Estas abejas eusociales, eh, la más común es la abeja melífera y es la abeja que produce el propóleo que últimamente se está investigando más a fondo, pero también hay otras abejas eusociales en otras familias. O sea, en estas familias que mencioné anteriormente, en estas familias, la mayoría de especies son solitarias, pero al menos en el grupo Apide hay unas abejas que son sociales, eusociales, y en Alíctido también. Vamos a ver cómo son las estructuras de los nidos de estas especies. ¿Qué es lo que necesitan las abejas realmente? Más allá de la alimentación, las abejas necesitan crear una estructura o habitar una estructura donde puedan poner sus huevos y estos huevos a la vez los puedan proteger de las inclemencias, los puedan proteger también de los hongos, de las bacterias y también de los depredadores. También incluso hay abejas parásitas
que lo que hacen es poner huevos y ese huevo desplaza al huevo anfitrión. Entonces, las abejas tienen muchas necesidades y por esas necesidades construyen sus nidos de diferentes formas. Esta es la estructura más común de los nidos de abejas solitarias. Ahorita habíamos visto uno en tierra, pero este es en madera. Este es un tubo de abeja albañil y estas abejas también lo que hacen es recolectar cierta cantidad de polen y lo mezclan con néctar. Esta, esta mezcla que vemos acá en pantalla, esta mezcla es dulce porque tiene néctares, pero también tiene, mejor dicho, es harina de polen. Ya cuando la hembra recolecta cierta cantidad, pone un huevito y sella. Entonces acá está un material que es diferente y que ella no lo produce. Entonces este material que vemos ahí que divide las celdas puede ser tierra con resinas. Sin embargo, hay unas abejas que van más allá y no tienen la necesidad de recolectar tierras o resinas, sino que más bien producen poliéster o celofán. Es el caso de las abejas de la familia Coletidae, que estas abejas tienen una glándula especial para producir como una especie de bolsa o plástico transparente donde la cría se protege. De hecho, este celofán es antibacterial y por esta misma cualidad no tiene la necesidad entonces de crear propóleos. Esta es como una excepción, pero es interesante mostrarla. Luego también están las abejas cortadoras de hojas, que son otra familia que llamamos megaquílidos. Y no todas son cortadoras de hojas, pero se caracterizan mayormente porque estas abejas suelen hacer cortecitos en las hojas perfectos y forman un nido con las hojas apiladas, eh, donde sucede lo mismo que hemos visto anteriormente. Almacenan el polen con el néctar, luego ponen el huevo y con otra capa de hojas sellan la celda y crean otra. Entonces acá vemos en una mano que hay varios nidos. Ahí adentro de esas hojitas hay varias celdas que tienen el recurso y la larva que se está alimentando de ellos. Esta abeja hay que aclarar que ella no recoge los recursos en las patas. Y esto es importante, pues más adelante lo vamos a ver. Ella recoge los recursos, principalmente el polen, en unas escopas o cabellos que tiene en el vientre. Aquí se ve en la fotografía del medio. Y esta abeja pues sí recolecta resinas, principalmente gomas con las que pega las hojas. Pero hasta ahí no podríamos decir que eso sea propóleo, sino simplemente uso de gomas o resinas. Entonces, en esta familia va a ser muy difícil determinar si se produce propóleo. Además, pues por ser abejas solitarias no es necesario estar extrayéndoles el propóleo porque va a ser muy poco el que produce. Luego, por acá nos salteamos a abejas, es un dato interesante, estas abejas centridinos o centris pertenecen a la familia Apidae, están emparentadas, por decirlo así, con las abejas melíferas y con las abejas sin aguijón, aunque no tan emparentadas. Estas tienen una actividad desarrollada en escopas. A estas patas no se les llama corvículas, sino escopas, que es similar a las que tenían los megaquílidos, a las abejas que vimos anteriormente, pero esta las tiene en las patas. Esta abeja se caracteriza por recolectar aceites y esos aceites también son usados para alimento en vez de otras proteínas, pero también recolecta polen. Aquí en las patas traseras, en las escopas, están diseñadas, o mejor dicho, están adaptadas especialmente para recolectar esos aceites. Aquí en la imagen derecha vemos que al final de la entrada
Ella busca un orificio donde poner los huevos y repetir el proceso que vimos con las abejas solitarias de almacenar polen y néctar y poner unos huevos. Pero al final va a sellar con una mezcla de resinas y gomas que podríamos llamarlo como un propóleo. Esto podría ser un propóleo o una goma resina. Tenemos también a las abejas presociales, que ya estas también siguen siendo del mismo grupo que mencionamos anteriormente, y son abejas que todavía les falta no sé cuántos millones de años para que puedan llegar a ser sociales algún día. No sabemos si están en camino de ser sociales, o sea, de que alguna de estas abejas que vemos acá se vuelva reina y las otras se vuelvan obreras infértiles, como pasa en las abejas melíferas. Este es un nido que encontramos en un hormiguero y nos pareció muy curioso todas las estructuras que están haciendo imitando a un panal. Son estructuras construidas por varias hembras fértiles. Aquí en lo que vemos como una especie de hexágonos o celditas, eh, cada hembra se encarga de llenarla con una mezcla también de polen y néctar y en el final, al final ya cuando tenga cierto nivel de alimento, va a poner un huevo. Entonces cuando deposita el huevo, cierra la celda y ellas se quedan cuidando el nido hasta que mueren. Este material con el que construyen es una mezcla de resinas y de tierra. Ellas también producen muy poca cera, pues tienen unas glándulas, dependiendo de la especie, tienen unas glándulas cereras un poco atrofiadas o que producen muy poquito. Entonces la base de estas celdas es un poquito de esa cera, pero luego tiene que ir a recolectar resinas y tierras para terminar de construir. Entonces, no sé si eso le llamaríamos propóleo, pues la verdad simplemente sería resina de construcción, pero hasta ahora no se ha estudiado si tiene algunas propiedades. Estamos todavía pues con las mismas abejas de las orquídeas. Estas abejas se llaman abejas de las orquídeas porque los machos recolectan aceites esenciales para ser más atractivos para las hembras. Estos aceites esenciales son diferentes a los aceites de los tallos de las plantas, de las resinas, porque los aceites florales tienen un propósito más digamos, cosmético para las abejas. Entonces se les dice abejas de las orquídeas, pero realmente son los machos los que polinizan y esto es importante porque siempre pensamos que las hembras de todas las especies de abejas, por esa necesidad que tienen de alimentar a sus crías, son las principales polinizadoras. Pero en este caso, los machos de euglosinos son responsables de la polinización directa y específica de muchas orquídeas. O sea que si esos machos se acaban, pues esas orquídeas también se pueden acabar. Pero estos aceites que recolectan los guarda en las corbículas, porque estos sí tienen corbículas. Ahí se ve la tibia desarrollada en las patas, una tibia muy grande. Los machos almacenan ahí los aceites esenciales de diferentes plantas y con ellos suelen posarse en un árbol para atraer hembras, solo con el olor que emanan. Así es que se aparean estas abejas. Bueno, por eso se le llaman abejas de las orquídeas, pero también pues acá vemos un nido construido en resinas, que esto sí es un material recolectado por hembras y es una especie de domo. Em, no todos los eulocinos son presociales. Algunos son netamente solitarios o algunos tienen un momento en el que pueden agruparse con otras hembras y algunas especies como la que vimos anteriormente sí tienden a formar esas agremiaciones. ¿Cómo recolectan los eulocinos estas resinas? Pues más allá de ir a las plantas y extraer las resinas, también son muy famosos por hacer pillaje.
o por robarle las resinas a otras especies. Acá vemos a abejas del género Euglosa, cómo hacen pillaje de cerumen de abejas sin aguijón. Los meliponicultores nos ha pasado muchas veces que cuando estamos haciendo trasiegos o estamos multiplicando un nido, aparecen estas abejas a robarse la cera que encuentren por ahí. También hacen pillaje de propóleos, o sea que ya utilizan material producido por las otras abejas para aprovecharse de él y ponerlo en sus celdas. Acá en la imagen derecha vemos que con la mandíbula ella desprende el cerumen y con las patas del medio lo amasa en las corbículas. Entonces ahí se ve una masa de cerumen que luego lo va a usar para la construcción de las celdas. Ya de ahí pasamos a las abejas eusociales, que acá hay una característica, al menos de las abejas más conocidas, y es que tienen glándulas cereras desarrolladas. Esto quiere decir que son muy buenas productoras de cera y van a necesitar muy poca resina para construir las celdas. Sin embargo, estas celdas que utilizan las abejas melíferas no es cera 100%, sino que también tiene un pequeño porcentaje de resinas. Entonces, esta es la abeja más común, pero hoy no nos vamos a centrar tanto en las abejas melíferas. Sin embargo, vamos a hablar un poquito de dónde vienen las abejas melíferas. Las abejas melíferas son originarias de Asia y se fueron expandiendo. Hubo una invasión en Europa pues hace ya mucho tiempo y luego fueron domesticadas por el hombre. Aquí en la imagen izquierda vemos a la reina de abeja melífera. En la imagen del medio vemos una abeja que se llama Apis florea y acá también vemos los nidos de los panales. Los nidos y los panales, el nido es toda la estructura o todo el lugar donde habitan las abejas y los panales son las estructuras que cuelgan. Entonces es importante saber esto, porque las abejas melíferas son una tribu que comprende estas especies, solo un género que se llama Apis. Entonces acá vemos todas las especies que empiezan por A, se llaman Apis. Apis florea, que fue una naranjada que acabamos de ver. Hay Apis andreniformis. Y estas dos de arriba son consideradas abejas enanas. Luego tenemos las abejas gigantes, que son las abejas de la India y las abejas del Himalaya, que algunas veces las han mostrado mucho en televisión porque construyen panales gigantes y porque producen miel alucinógena en el caso de Apis laboriosa. Estas dos especies son consideradas abejas gigantes porque realmente son abejas un poco más grandes que la Apis mellifera o la abeja común que conocemos. Y acá entonces se plantea la pregunta que si estas abejas producen propóleos. Y esta pregunta es porque estas abejas no habitan en cavidades como si lo hacen estas otras abejas de abajo. Desde Apis mellifera hasta Apis serrana son abejas que pueden utilizar otras cavidades existentes como cuevas o como construcciones humanas para poder habitar. Entonces, estas abejas se han tecnificado y se pueden meter en colmenas a la medida que se le haga. Estas sí producen propóleos. De Apis mellifera es que se obtiene casi todo el propóleo que se comercializa a nivel mundial, pero estas otras especies también producen propóleos y también los aprovechan las personas en sus regiones. Por otro lado, la tribu Meliponini, que también son abejas corbiculadas, ya es mucho más complejo porque tenemos muchos géneros. Si anteriormente teníamos solo un género en la tribu Apini, solo teníamos el género Apis y estas 9 especies, acá tenemos una gran cantidad de géneros y dentro de cada uno de esos géneros hay un montón de especies. Por ejemplo, Melipona tiene alrededor de 80 especies y todas estas especies que vemos acá, las del lado izquierdo son las especies, son los géneros de abejas sin aguijón que pertenecen
al neotrópico o al continente americano. Y en la imagen de la derecha vemos el árbol de las abejas que pertenecen a Asia, Europa y África. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Como para hablar un poquito de historia, es que las abejas sin aguijón evolucionaron o ya existían cuando los continentes estaban unidos. Entonces, al separarse los continentes, se separó África de América y luego se separó Australia. Ya en esos lugares quedaron abejas sin aguijón que fueron evolucionando y son los géneros que vemos ahora, que son estos géneros que por lo general terminan en trigona la palabra y son análogos o similares a los que tenemos en América, pero no se pueden cruzar porque están separados por millones de años, cada uno evolucionó por su lado, pero las similitudes en cuanto a manejo y en cuanto a comportamiento de estas abejas es, digamos, similar. Y aquí es donde nace la meliponicultura. Es importante el término meliponicultura porque está hablando de la tribu Meliponini, o sea, de todas estas abejas y no solamente del género Melipona, que está dentro de la tribu, porque mucha gente le dice meliponas a todas las abejas sin aguijón, pero melipona es solo la abeja, solo el género de abejas robustas, que las alas son más cortas que el cuerpo y que no producen celda real para criar reina. Esto lo entenderán los meliponicultores. Ahora, ¿qué pasa con estas abejas de la tribu Meliponini? Pues son abejas altamente sociales que tienen reina, tienen obrera y tienen zángano. Y también producen cera, pero no producen cera de forma tan eficiente como la abeja melífera. Entonces, estas estructuras que nosotros vemos acá, que son panales verticales, y ánforas o potes donde almacenan la miel y el polen, son ceras que tienen altas concentraciones de resinas. Estas resinas las obtienen también de diferentes plantas, pero no se consideran propóleos, sino que se consideran cerumen. Entonces ahí viene la pregunta, pues, ¿qué es el propóleo entonces? Si no es solamente la recolección de resinas, entonces, ¿qué compone el propóleo? Bueno, pues el propóleo es un producto. Es un producto elaborado por las abejas y lo utilizan con diferentes ingredientes, por decirlo así, que son las sustancias que secretan los árboles. Entonces, los árboles secretan muchas cosas, no solamente es resina, sino que también es mucílagos, gomas, látex, y estas sustancias las abejas las mezclan para hacer diferentes propóleos. Las propiedades del propóleo varían según la zona, la vegetación que encontremos en la zona, y hay propóleos que van a cambiar de color también dependiendo de la oferta que hay en el momento. Acá en Antioquia y en muchas partes de Colombia es muy común una planta o un árbol que llaman carate, y a veces las abejas cuando recogen resinas del carate, el propóleo es de un color intenso que puede ser amarillo o rojo, dependiendo de la especie en la que está recolectando. Entonces, uno asume que ese propóleo va a tener propiedades diferentes según cada planta que las abejas recogen estos materiales. Em, Como mencioné anteriormente, el cerumen es la mezcla de cera que producen las abejas con resinas, entonces es otro producto. Y en abejas sin aguijón también hay otro producto que se llama batumen o geopropóleo. Ese también es una mezcla de resinas, pero principalmente con tierra, arena, a veces semillas, a veces excrementos o heces de otros animales, y tienen propósitos diferentes. Entonces ya vamos a ver para qué sirve cada uno de estos productos. Acá vemos las estructuras de abejas sin aguijón. En este caso son Tetragonis angustula o abeja angelita. Luego en la mitad hay plebeya y por último esta es paratrigona. Son abejas similares en cuanto a tamaño y también en cuanto a estructura del nido. Tienen unos panales horizontales donde
donde las abejas, donde la reina deposita los huevos. También, al igual que en muchas abejas solitarias, acá primero se almacena la comida y después se deposita el huevo. Y una vez la reina deposita el huevo, las obreras sellan las celdas. Entonces, la necesidad de estas abejas es conservar esa temperatura para que el huevo pueda eclosionar y pueda hacer su metamorfosis. Y ese es el propósito del involucro, que en la primera imagen lo vemos, y es como un hojaldre de laberintos de cerumen que ayudan a regular la temperatura interna del nido. Eh, Recordemos que las abejas sin aguijón no son muy eficientes para regular la temperatura, como sí lo son las abejas melíferas. Las abejas melíferas pueden tener una temperatura estable en el lugar donde estén. Si hace mucho frío, ellas pueden calentarse, y si hace mucho calor, ellas pueden ventilar el nido con las alas. Pero en abejas sin aguijón, ellas no tienen ese comportamiento, entonces dependen mucho de estas estructuras. Entonces, acá está el uso del cerumen, y en los nidos que están expuestos es que hemos destruido, por decirlo así, ese cerumen para poder trasegar o multiplicar estas colonias. Aquí vemos un exceso de cerumen de paratrigona. Este exceso de cerumen se da porque la colmena en la que estaba habitando la colonia era muy grande y necesitaba regular la temperatura de una forma más eficiente. Entonces las abejas tuvieron la ardua tarea de recolectar todo ese cerumen, de producirlo con su propia cera y con la mezcla de resinas que iban encontrando para poder regular la temperatura, porque en cajones muy grandes realmente es ponerle más trabajo a las abejas sin aguijón. Una creencia que tenían los abuelos o los indígenas era que mientras más grande el cajón, más iba a producir, pero realmente es todo lo contrario. Hay que reducir los tamaños de la zona donde está el nido y tal vez agrandar el tamaño de la zona donde están los recursos como la miel. Bueno, entonces aquí vemos este exceso. Hay que aclarar que las abejas sin aguijón, en especial estas paratrigonas, son bastante defensivas, y si no tienen aguijón, pues pueden morder. Entonces tienen esa costumbre de morder los párpados, y por eso ahí estaba con careta, porque le sacan a uno una que otra lágrima. Acá también vemos el uso del otro producto principal de las abejas sin aguijón, que es el batumen o geopropóleo. Aquí en la primera imagen vemos un nido de paratrigona. No es una cabeza reducida, parece como si fuera una cabeza, pues es un nido que tenía aparentemente dos ojos y una boca, que eran las entradas o piqueras. Está recubierto por una mezcla de resinas con arena, y es una resina crocante que le ayuda también a protegerse del agua y del sol. Es como el uso principal del geopropóleo. Pero aquí también las abejas lo usan como algo decorativo y para diferenciarse de otras especies. Esta especie es la que llamamos nosotros boquesapo, porque esta entrada parece la boquita de un sapo cerrada o medio abierta, o el juego ranita. De ahí es el que tiene el nombre esta abeja de boquesapo. Esta construcción, esta boquesapo, aquí tengo una. Esta es una entrada de boquesapo. Es un batumen o geopropóleo que se endureció tanto que parece como si fuera barro cocido. Es una particularidad y es bien interesante, pero no es propóleo, aunque tengo entendido que algunas personas están estudiando las propiedades de esto. Sin embargo, esto puede tener mezclas de excrementos, porque en ciertos momentos las abejas son atacadas por otros animales como hormigas o lagartijas, y por eso es que vemos a las meliponas a veces eh, recolectando heces de animales, incluso heces humanas. No quiere decir que ellas sean
falta de higiene o que eso pueda afectar la miel. Lo que pasa es que esas heces o excrementos los usan para repeler a, a los intrusos. Entonces, el uso casi siempre de los excrementos es externo. Otras abejas sí son más famosas por recoger sales minerales de los excrementos, pero no parece ser el caso de Melipona, aunque puede darse en alguna escasez de recursos. También está la recolección de semillas, que es algo que la abeja melífera no hace, o al menos no, yo tengo entendido que no lo hace, pero en meliponinos es bastante común, y no solamente de una especie, sino de muchas especies. Em, esta especie de semillas del árbol que tiene estas semillas rojas es una cusapoa. Cusapoa. Yo creo que todos los que han tenido meliponas han visto que en algún momento las abejas recolectan estas semillas y a veces hasta germinan. Esta especie que vemos acá es una melipona titania, es una abeja del grupo Fulginosa, que son 3 especies muy similares y que se caracterizan porque sus entradas las decoran con estas semillas. Y acá hay una melipona boquesapo que le germinó una semilla en la corvícula. Eso es una observación bastante curiosa, pero ahí le germinó. Ahí la abeja la estábamos alimentando con miel también de la misma especie, y mientras salía la observamos varias veces con su plantica portátil. Esta es la Cusapoa. En el Piamonte amazónico, pues realmente se puede encontrar casi que en todos los Andes y en las llanuras el género. Y es interesante porque todas las abejas meliponas están pendientes de esa semilla. Uno creyera que esta planta no tiene floración, pero sí tiene una muy pequeña floración, pero no la polinizan las meliponas, sino que las meliponas, una vez la flor produce la semilla, están pendientes de estas semillas porque son pegajosas, son como una especie de resina. Entonces también es un material, digamos, para ciertos propóleos. ¿Cómo recolectan estas resinas las abejas? Principalmente en las plantas, en los árboles en las coníferas, por ejemplo, que secretan resinas para controlar los patógenos que las pueden atacar en sus heridas. Las abejas aprovechan estas resinas y las utilizan para diferentes cosas, no solamente para propóleo, sino también para defensa. Hay propóleo que se usa para medicina, también para ellas controlar los patógenos que las pueden atacar internamente, pero también externamente a veces solo recolectan gomas, como en la imagen izquierda por acá vemos, no se alcanza a ver muy bien, una especie del género Cephalotrigona recolectando goma. Es diferente la goma de la resina, son estructuras diferentes, y estas gomas son usadas más que todo en las entradas cuando tienen ataques de hormigas. Voy a adelantarme por acá. Bueno, aquí vemos la entrada de Angelita o Tetragonisca angustula, y las abejas recolectaron una goma o una resina diferente. En este caso sí podría ser resina, y no es el mismo propóleo oscuro que manejan internamente. La entrada, que es hecha en cerumen, vemos que tiene unos puntos brillantes que son puestos allí, esas resinas, por las abejas, transportados en las bocas. Las hormigas que vemos ahí alrededor se quedaron pegadas, entonces no pudieron hacer una invasión, y eventualmente las abejas las fueron momificando o preservando con esta resina.
Tenemos acá también otras abejas del género Melipona, que no están recolectando resinas para elaborar propóleo, sino que están recolectando directamente propóleo. Las dos fotos de la derecha, la del centro y de la derecha, es una extracción de miel que estamos haciendo a colmenas melíferas en el Bajo, en Córdoba, perdón. Y estas abejas favosas empezaron a llegar a hacer pillaje o a robarse el propóleo que ya está elaborado. Entonces, es una ventaja para ellas porque ese propóleo ya es una mezcla de resinas y ya tiene las propiedades que ellas están buscando. Les ahorra mucho trabajo, pero estas abejas son normalmente conocidas por recolectar barros. Allá en la zona le llaman cargabarro o barreras, y aquí vemos efectivamente en la imagen izquierda, en un pantanero o en un barral, que están recogiendo barro para sus entradas. Entonces es un dato curioso porque igual como lo hacen las abejas de las orquídeas, también hacen pillaje de propóleo. Estas también le hacen pillaje a las apis y son bastante ágiles, que no se dejan agarrar. Bueno, ya ahora sí vemos propóleo puro o propóleo fresco de abejas angelitas. Y estas resinas y estas mezclas de gomas y resinas son recolectadas en muchas plantas. Como les dije anteriormente, estas plantas varían según la oferta del momento, pero hemos visto que es muy recurrente en las abejas angelitas recolectar casi que cualquier pega que vean en las plantas, como puede ser en los limones o incluso en los mismos bananos o plátanos. El pegote de los mangos son ingredientes eficaces para la producción de este propóleo chicludo. Estas abejas suelen tener o separar un lugar donde almacenar este propóleo para que sea más fácil aplicarlo en lugares donde esté entrando aire o se puedan estar entrando otros animales como pequeñas hormigas. Entonces estos lugares nosotros los llamamos almacenes de propóleo, y acá lo que está haciendo Laura es que al levantar el acetato abrió al menos 3 almacenes de propóleo. Bueno, ¿qué sabemos del propóleo de las abejas nativas? Pues realmente sabemos muy poco, apenas se están estudiando las propiedades, pero el potencial es enorme porque casi que todas las abejas sin aguijón pueden producir propóleo. Entonces acá nuestra compañera Laura estaba haciendo unos experimentos imitando un poco a los sistemas de trampa de polen de apis, y está obteniendo las trampas de propóleo, perdón, de apis, y está obteniendo propóleo de fisiomelitas. Acá puede ser de karate, pues por lo que veo por el color. Entonces, estas muestras hay que estudiarlas y ver cuáles son sus propiedades. Pero más allá de la especie frisiomelita, podría aplicar a casi cualquier especie de abeja sin aguijón, por lo que podríamos estar hablando de una gran cantidad de propóleos que no conocemos, porque las abejas pueden ir a otras plantas diferentes a las que van a apis. Como lo mencioné anteriormente, las angelitas van a los bananos o a los plátanos, cosa que no hace la abeja melífera. Bueno, aquí ya llegamos a las conclusiones, y hay una conclusión principal, y es: hay que conservar la biodiversidad o hay que fomentar la diversidad, porque nosotros pensamos que ayudar a las abejas es sembrar plantas que producen miel o polen, pero realmente las abejas necesitan mucho de las plantas que pueden extraer resinas, gomas, mucílagos, látex, porque son los materiales primordiales para proteger sus nidos. Entonces de nada nos sirve sembrar un monocultivo de salvias que producen néctar, pero las abejas no tienen
donde recolectar el propóleo. Entonces, esas colmenas o esos nidos no van a prosperar. Entonces, lo principal es que si vamos a ayudar a las abejas, tenemos que conservar las plantas, específicamente o especialmente las plantas de bosque nativo, que son las que mejor suministran estos ingredientes para el propóleo. ¿Se pueden obtener propóleos de abejas sin aguijón? Sí. ¿Se pueden obtener propóleos de abejas solitarias? Es probable que no y es mejor que no. Pero como lo vimos acá anteriormente con los eulocinos, sabemos que las abejas de las orquídeas también recolectan o producen propóleos, igual que otras abejas que no mencionamos de otras familias y de otros grupos, pero lo mejor es no interferir con el proceso natural de las abejas solitarias y más bien fomentar los lugares de nidificación como los hoteles que últimamente están de moda, los hoteles o hospederos de abejas solitarias. Tenemos que investigar cuáles son las propiedades de los propóleos de las abejas nativas sin aguijón. Eh, Hay por ahí una que otra investigación con resultados interesantes a nivel antibacterial, pero sigue siendo muy poco. Y para nosotros los meliponicultores es fácil obtener el propóleo, entonces sería bueno hacer alianzas y empezar a estudiar esos propóleos para ver cómo nos podemos beneficiar también de este producto. Bueno, yo creo que hasta acá estas son mis principales conclusiones. No sé si ustedes o alguien de los que está aquí presente tiene alguna conclusión importante también para aportar y también para hacer cualquier otra pregunta respecto a este tema. Fabián, muchísimas gracias. Quiero, antes de iniciar la sesión de preguntas, darle un saludo muy especial a las personas que se conectan en Facebook, a Gaby Espinosa, que se conecta desde Cochabamba, Bolivia, de la Facultad de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Mayor de San Simón, en Zoom, quienes nos acompañan desde Zacatecas, México, Cali, Meta. Un saludo muy especial. Ahora sí damos paso entonces a la sesión de preguntas. Quien tengan preguntas pueden hacerlo a través del chat o los invitamos a que activen la mano para que podamos activar sus micrófonos. Adelante, Martín Antonio. Martín, ¿tienes una pregunta? Puedes activar tu micrófono, Martín. Bueno, mientras Martín nos hace su pregunta, voy a leer la de Rupa Manojara, que nos acompaña desde Brasil. Nos dice, ¿cuáles son las formas de cosechar propóleos más usadas? Bueno, digamos, lo más común es para las abejas que tienen corbículas es ir a los árboles que tienen las heridas, como las coníferas que a veces secretan estas resinas o alcanfores, y cuando las abejas van allí lo almacenan en sus corbículas o en las tibias desarrolladas que tienen en las patas. Esto en el caso de las abejas que tienen corbículas, ¿cierto? Pero también lo pueden recolectar con la boca, con las mandíbulas, en el caso también de muchas abejas solitarias y también a veces en abejas sin aguijón. Pero lo más común es las coníferas o los eucaliptos. Estos árboles que tienen resinas mentoladas son, son muy apetecidos por las abejas y son pues de las resinas, digamos, o de los propóleos más populares, pues, de los ingredientes para propóleos, porque son ingredientes. Fabián nos pregunta Dana, buenos días, ¿en cuánto tiempo recolectaron el propóleo de la foto donde usaron malla? Bueno, yo ese dato no lo tengo, pero la verdad es que depende de la zona. Si uno está en una zona cálida, la producción puede ser
aproximadamente una semana. ¿Por qué la zona cálida es importante? Porque las abejas sin aguijón requieren regulación térmica. Entonces, si desde temprano en la mañana está haciendo calor, las abejas van a activarse más rápido y van a empezar a recolectar desde muy temprano hasta más tarde. Entonces tienen unos horarios, por decirlo así, horarios laborales más amplios que las abejas en otras zonas más frías. La trampa de propóleo o la malla es inducirlas a ese frío involuntario, entonces las abejas tienen esa necesidad de sellar lo más pronto posible y yo creería que en una zona cálida pueden hacerlo en un par de semanas. Pero igual podemos hablarlo también con Laura y preguntarle cuál es el tiempo en que llenaron esas mallas. Muy bien, por acá nos preguntan, ¿las abejas solitarias dejan el huevo y se van o se separan? Esmeralda nos pregunta, ¿las abejas solitarias dejan el huevo y se van o se esperan a que salga la cría? Normalmente se van, no les toca ver el nacimiento de sus hijos. Las hembras lo que hacen es dejan todo listo, hacen todo el trabajo posible para que cuando nazca esa cría pueda valerse por sí sola. Pero no le toca verla, cosa que sí pasa en las abejas sociales. Realmente después de hacer todos los nidos, porque las abejas no hacen una sola celda, sino muchas, a veces en diferentes lugares, como las abejas que vimos ahorita, cortadoras de hojas, ellas buscan diferentes cavidades donde empezar a apilar esas hojas y cuando em, ponen cierta cantidad de huevos, mueren del cansancio. O sea, es tanto el trabajo que hace por una poca cantidad de cría que a la final lo que la termina matando es ese cansancio. Entonces no le toca ver a sus crías. Casi que todo el amor y la devoción lo dejó en la comida y en la estructura que les realizó. Fabián nos pregunta Alejandra, buen día, saludos desde Uitama, Boyacá. Me gustaría saber qué tipo de plantas sembrar para brindarles a ellas el propóleo mucílago o látex, etcétera. Bueno, hay una familia de plantas muy importantes que se llama Clusacia. Las Clusacias son muy buenas productoras de gomas y resinas. Casi todas las abejas sin aguijón requieren de estas resinas y gomas para proteger sus entradas. Son popularmente conocidos como gaque. Aquí en Colombia tenemos muchas especies de Clusacias, entonces es una planta interesante para apoyarlas. También tengo entendido que, ¿cómo se llama esta planta? Mirtáceas, o sea, de la familia de las mirtáceas, y también de la familia de los mangos. Es que se me pasó el nombre porque no lo tengo acá. Bueno, pero en general, pues, hay muchas plantas nativas que producen eh, resinas para propóleos. También había mencionado anteriormente el karate. El karate es una de las plantas pioneras que cuando un bosque se empieza a regenerar, digamos que anteriormente un potrero, empiezan a salir diversas plantas y entre esas el karate, y es súper importante para muchas abejas. Hay una especie del género Tetragona, de las abejas sin aguijón, que utiliza el karate como un sistema defensivo. Cuando hay un invasor o una persona se acerca mucho a la entrada de estas abejas, las guardianas tienen en sus patas estas resinas de karate. Y lo que hacen es como una especie de bombardeo donde te tiran esas peloticas en la cara principalmente y te dejan todo impregnado del color del karate. Ese es un indicio y es una planta interesante, pero es una planta que crece casi que fundadora del bosque. Es fácil de darse. También las coníferas son importantes, sobre todo en el caso de las abejas
melíferas. Sin embargo, no es bueno mezclar vegetación nativa con plantas introducidas como las coníferas, que son los pinos, y también los eucaliptos. Hay muchas zonas donde se puede producir buenos propóleos de estas plantas porque hay grandes monocultivos en ciertas regiones. Son importantes también para la producción del propóleo. Martín nos va a hacer su pregunta. ¿Puedo activar el micrófono? Bueno, creo que todavía tiene problemas con el audio entonces. Dice Letzi Paola, si deseo aprovechar los propóleos de abejas sin aguijón, los preparo de la misma manera que los haría con propóleo de apis. Yo creería que sí, aunque nunca lo he intentado. He visto los estudios que lo usan de forma similar con alcoholes, con alcoholes antisépticos o alcoholes de consumo, alcoholes comestibles. Mm, pero tiene que ser el propóleo, no puede ser las resinas, el geopropóleo o atumen, no, tiene que ser el propóleo puro y tiene que extraerse de la forma más limpia posible, con una espátula o un cuchillo, y no tocarlo porque puede contaminarlo en el proceso, pero creería que sí, pues lo recomiendo. Y ya podríamos hacer el estudio, pero sí. El mismo método que se hace con la producción de propóleos o tinturas de propóleos de abejas melíferas. Martín nos hace su pregunta por el chat. Al adicionar tierra a la goma, ya no sería propóleo, podría hablar de un geopropóleo. Las abejas lo hacen de forma natural, ¿cierto? Pero es geopropóleo cuando ya tiene tierras o arena. Ya pues el uso que le dan las abejas es más de impermeabilización y de regulación térmica, porque permite pasar el aire, pero no permite entrar el agua. Ese es el propósito del geopropóleo. Sin embargo, el propóleo puro sí tiene propósitos más antibióticos. Incluso también hemos encontrado en muchas especies de abejas nativas, como en las angelitas, em, unas resinas diferentes de color blanco, que creemos, yo no estoy seguro, pues no he leído suficiente información al respecto, pero son resinas que no están almacenadas junto al propóleo fresco o chicludo, sino que están en una parte más interna y que podría ser eh, una medicina, eh, porque también hemos visto que son un poco mentolados en muchos casos. Entonces, el geopropóleo no es aprovechable, o por ahora no le hemos hecho los suficientes estudios. Y recuerden que es porque también puede estar impregnado de excrementos de animales, entonces no sería viable para el consumo. Todavía nos pregunta Diego Padiema a través de Facebook, ¿por qué en las melíponas en la caja superior se crea tanto geopropóleo? ¿Se tendrá que modificar tapa para que no ocurra, facilitando recolección de propóleos, o es normal en estas especies? Es normal, pero tiene una causa, y es la entrada de aire y de luz. Por una pequeña ventana que haya de luz o un orificio pequeño que entre luz, las abejas van a hacer una película completa de geopropóleo sólido, e incluso mezclado con semillas, si las semillas están disponibles en el momento. Y también nos ha tocado que una vez uno levanta la tapa, ya las semillas están germinadas. Es también por defecto de la construcción del cajón. Hay que hacer los cajones con muy buena escuadra para que no ocurra esto, y ellas, si uno quiere que produzcan miel, pues lo mejor es ahorrarles el trabajo con la producción del propóleo y hacer colmenas con muy buenas terminaciones. Yo siempre he pensado que ser muy pulido en los cajones de Angelita y de Melipona nos puede ayudar mucho para que las abejas no se dediquen a propolizar, sino a producir miel, si es nuestro interés. Pero ahora, si nuestro interés es producir propóleo, pues ya podemos hacer el uso de las mallas,
y ver cómo va evolucionando ese estudio. Pero sí, hay que mejorar la producción de los cajones y evitar el ingreso de la luz y del aire. Voy a compartir una experiencia de Laura Inés Durán. Ella responde, para lograr la malla propolizada en el 100% pasaron entre 1 a 3 meses. No fue el mismo ritmo en todas las colmenas, depende de su fortaleza o tamaño poblacional. En efecto, para quien había hecho esa pregunta, pues Laura es la que está haciendo el estudio y la que me prestó, me propició estas fotos. Eh, la especie es Frisiomelita, ¿cierto? Es una especie que puede variar la cantidad de individuos, pero si son muchos más individuos, pues obviamente van a terminar el trabajo más rápido. Ahora, hay que estudiar con especies que tienen más individuos como Tetragonisca, que es de las abejas sin aguijón que más obreras puede llegar a tener. Y eso puede traducirse en una producción más rápida del propóleo. Por acá alguien me había Fabián. preguntado la familia Clusiaceae o Clusias. Es el género o la familia. El género es Clusia y la familia es Clusiaceae y son las plantas que producen las gomas que las abejas utilizan para la defensa, para momificar hormigas y otros intrusos. Gracias, Fabián. Por aquí tenemos muchas preguntas. Esmeralda nos pregunta, ¿cuál es el tiempo de emerger de una abeja solitaria o tiempo de pasar de huevo, larva, pupa, ninfa? Eso es muy relativo porque, como les mostré al principio, hay muchas familias y cada una pues está en una región o cada especie puede ubicarse en una región diferente. Si estamos en países estacionarios, hay ciclos que son anuales y aquí en el trópico pues los ciclos no son tan prolongados o puede darse, yo desconozco realmente cómo son los ciclos porque recordemos que son alrededor de 20.000 especies. Eh, Me ha pasado con centridinos, con abejas de los aceites, que aquí mismo en la casa nos han llegado en pequeños hoteles. Hemos visto un ciclo de aproximadamente 2 meses y medio para la salida de una abeja ya formada después de que la mamá puso el huevo. Más o menos aproximadamente en centris, 2 meses y medio. Como te dije, esto puede variar. Puede haber otra especie del mismo género que puede tener un ciclo más acelerado o un ciclo más tardío. Fabián, con respecto a la pregunta anterior que hizo Diego, él comparte que tiene esa tetrágona. Cuando la destapó el nido es rojo en su interior, también quedó con muchas bolitas de esa resina por ataque. Sí, es un ataque gracioso. Eh, Como anécdota, pues a un amigo lo hizo en San Rafael y él dice que es un ataque psicológico, porque no genera ningún daño, no es doloroso, pero sí es, digamos, impresionante. Además que uno queda con la cara tapada de karate y es un poco difícil quitar de la piel. Entonces, si a Diego le pasó, le habrá quedado la cara roja o amarilla. Y Fabián, Gaby, con respecto a la pregunta que hizo dice, entonces para producir extractos de propóleo con fines antibacterianos, sería aconsejable evitar el uso de los geopropóleos que tienen cierto porcentaje de tierra que afectaría su calidad, ¿verdad? Sí, es más fácil en abejas pequeñas, si estamos hablando pues de abejas sin aguijón, ¿cierto? En abejas pequeñas como Tetragonisca, Plebeia, em, Nanotrigona, que son buenas productoras de propóleos puros y que no los mezclan, es más fácil obtenerlos, porque además al menos Angelita y Nanotrigona no producen geopropóleos, no recogen tierras. En, en cuanto a Melipona, que es como la abeja que tenemos al final pues, de la presentación, estas abejas son muy recolectoras de geopropóleos.
Yo creo que más adelante vamos a tener estudios importantes sobre las propiedades del geopropóleo, porque no todos los geopropóleos son iguales. Como estaba diciendo Diego, en la parte superior de la colmena hacen una película, eh, incluso a veces parece brillante, porque si uno pone un acetato para proteger la colmena, el geopropóleo que queda pegado al acetato va a quedar como una especie de baldosa, va a quedar muy liso. Es notoriamente un geopropóleo diferente al de las entradas. Es un geopropóleo bastante sólido, pero es diferente al de estas entradas de Boquesapo, que es más arenoso. Incluso aquí ya se está empezando a desharinar un poco. Entonces es más fácil obtener propóleos puros de las abejas pequeñas como la tetragonisca. Yo no sé si Laura ha tenido experiencia con producción de propóleos pegachientos o chicludos de, de abejas del género Melipona. Si Laura por ahí me leyó o me escuchó, me responderá eso. Pero yo sí le sugiero más trabajar con angelitas. Bueno, no sé si Laura estará por acá mientras Bueno, no, que... mientras ella aparece, Sí, una pregunta que nos hace Gildardo Branco. ¿Qué cantidad de propóleo se recoge en las mallas que se mostró en esa imagen? también dependemos de Laura para hacer esa respuesta. O sea, esto es algo que es, digamos, muy nuevo en el mundo de los propóleos. Yo no sé si alguien ya había puesto mallas anteriormente en abejas sin aguijón, pero ahí está Laura con un trabajo bien interesante. Entonces vamos a ver si de pronto ella nos puede ayudar para... Listo, creo que Laura está conectada es desde Facebook, no por Zoom. Esperemos si de pronto ella escribe el mensaje en Facebook y nos da la respuesta. Ok. Te leo otra pregunta que nos hace por acá Julia. Buenos días. ¿Se ha encontrado en los propóleos contaminantes químicos derivados de la industria o de la agricultura que nos encaminen a entender un poco su desaparición en los ecosistemas? Yo no sé si en el propóleo se han encontrado trazas de agroquímicos. Es probable que los haya, sobre todo en regiones donde la agricultura, digamos, ha abusado del uso de estos pesticidas y fungicidas. Sin embargo, el propóleo también es una respuesta frente a eso. Si las abejas tienen un ataque químico, también lo van a repeler con propóleo. Entonces, no es una buena idea estar en una región donde hay tanto agroquímico y, y probar esos propóleos, al menos por ahora, ¿cierto? Nosotros lo que recomendamos es que donde tengamos las abejas, si son abejas nativas, estar cerca del bosque nativo. Si bien la meliponicultura es una explotación de las abejas nativas, se hace con el propósito de la conservación. Eh, Uno siempre debe trabajar con las abejas de la zona, y eso es importante aclarar, que si yo quiero tener melipona y en mi zona no hay, pues lo mejor no es traerlas, mejor dicho, es resignarse a no trabajarlas en la zona. Más fácil se desplaza uno que traerse a las abejas, porque transportar esas abejas pues puede afectar la biodiversidad. Entonces, lo que nosotros como meliponicultores eh, buscamos y hacemos diferencia frente a otras ramas de la agricultura es que nosotros necesitamos y dependemos de los bosques nativos. Y si alguien anteriormente tenía un potrero eh, y ahora tiene abejas sin aguijón, pues se va a beneficiar mucho más si ese potrero vuelve a ser bosque. Entonces, ya estamos hablando de un negocio que no solamente es de conservación, sino de regeneración. Entonces, ahí me extendí un poco, pues, pero era importante en algún momento, tenía que decirlo. Fabián nos dice Martín, cruzáceas son las mismas crucíferas. No, no estoy seguro qué son las crucíferas, pero se escribe clusiacea o clusia. Es más fácil buscarlo por clusia y allá van a ver la particularidad de esas plantas que tienen unas hojas como carnosas, un poco gruesas, y
es una familia bastante amplia y todas ellas producen estas gomas. Por aquí Ezequiel nos saluda, dice, buenos días, acá en Zacateca obtenemos propóleos de árbol mezquite. Interesante. Aquí no tenemos mezquite, pero sí es interesante. Rupa nos comparte, en Brasil hacemos el própolis rojo, que es producto a partir de la planta Dalbergia escatophyllum. Es muy usada para ayudar a mujeres en la etapa de menopausia. ¿En Colombia se ha hecho este tipo de trabajos o investigaciones? No que yo sepa. Em, Al menos si es en apis mellifera, es probablemente sí hayan unas investigaciones relacionadas con esas dolencias, pero no soy experto en propóleos de abejas melíferas. De hecho, no soy experto en propóleos, de hecho no soy experto en casi nada, pero comparto con entusiasmo lo que he aprendido en este tiempo. Pero esa información que ella suministra es bastante importante y creo que vamos a tomar nota para ver si podemos replicar ese conocimiento con los propóleos de las abejas de acá. Entonces ahí voy a tomar nota de la especie de planta. Claro que sí, Rupa, muchas gracias. Por acá, Luisa, te dejo un mensaje. Fabián, muchas gracias por esta charla tan completa y el lenguaje tan sencillo. Puedes dejarnos tus contactos. Sí, creo que en el enlace están mi Instagram y mi Facebook. De todas formas, mi Por el Instagram me chat podemos lo compartirlo voy a dejar por ahora acá. si quieres. Sí. Bien, Rupa, adiciona cuáles son las propiedades medicinales más conocidas del própolis de té angustula. Bueno, esa investigación yo sé que sí la hay, pero eh, no la tengo presente. Es una investigación, digamos, que todavía sin muchas conclusiones, pero hasta ahora son efectos similares a los de los propóleos de Apis mellifera. Entonces, sí tenemos como mucha proyección para el propóleo angelita, pero como lo dije en las conclusiones, necesitamos muchos estudios y como lo preguntó Lexi Paola, si era posible hacer tinturas de propóleos de la misma forma en que se hace con propóleos de apis, lo mejor, o yo creería que sí es viable, siempre y cuando se use en cantidades similares eh, a como están las preparaciones de las tinturas de propóleo de apis. Bueno, Laura por acá respondió en Facebook. Hola, no he trabajado con geopropóleos de melípona. Creo que era una pregunta que habían hecho anteriormente. Y bueno, era para aclarar que del género Melipona, que son abejas que casi todo el mundo quiere tener, pero son un poco limitadas, em, es más fácil obtener geopropóleos que propóleo. Pero de abejas pequeñas, como lo son las angelitas o las nanotrigonas, es más fácil obtener propóleos chicludos para hacer las cinturas de propóleo. Dana nos dice qué plantas son son fuente de aceites para la centridinis y cuál es el propósito de las abejas al recolectarlos adicional a su alimentación. Bueno, en eso pues Laura me puede ayudar un poco porque ella sí me había explicado algo del uso de los aceites, de las abejas de los aceites, ¿cierto? En cuanto a de qué plantas recolectan el aceite, eh, hay una planta que es muy popular, que es de la que se hace los rituales de ayahuasca. El género de estas plantas, de estos bejucos, aportan aceites para las abejas de los aceites. Entonces, al menos sí conozco de ese caso, que con estas plantas hay una relación importante
con los centridinos y si uno quiere ayudar a la nidificación o a que estas abejas prosperen, pues también es bueno tener plantas de esta familia. Nos pregunta Benjamín, buenos días desde Ecuador de la Amazonía. Mi pregunta es en las cajas tecnificadas de las angelitas, ¿es necesario que tenga un agujero en la parte inferior y superior con un diámetro de 2 pulgadas? Bueno, en cuanto a la cajonería, pues también hay que aclarar que también varía según la región. Nosotros a Melipona le hacemos orificios arriba y abajo, ¿cierto? Pero hay regiones que no tienen tanta humedad y que no es necesario. Por ejemplo, aquí mismo en la ciudad de Medellín, que se han tenido abejas meliponas para la observación, pues no hemos tenido problemas tan graves de humedad, pero en zonas como toda la cuenca del río Magdalena, pues sí es necesario hacerle esos orificios arriba y abajo, y ellas van a hacer una estructura de geopropóleo que permite ingresar el aire, pero no deja que entre el agua. Incluso Martín Antonio comparte algo. Estoy haciendo un experimento de trampa de propóleo con ranuras cubiertas de acrílico transparente. Estoy en evaluación. Aprovecho si se puede ubicar semillas de calistemo. Julieta, Okay. perdón. Laura Inés es Laura, tu Sí, compañera. Laura Inés es Laura, le podemos dar Laura, participación. no te permite activar el micrófono. Nancy, revisa si tú tienes como permiso de anfitrión, de pronto se inactivó. Ya, mira, fíjate hacia ahí, por favor. Laura, puedes hablar. Hola, Hola Hola, ¿qué Laura. tal? buenos días a todos. Bueno, respondiendo a la pregunta de los aceites florales, las familias pues que se han registrado que tienen una buena oferta en las glándulas de la base de las flores son Malpighiaceae y Loasacia. Entonces, pues hay algo importante que mencionar ahí y es que los aceites florales son un recurso también de alimentación de esas abejas de la tribu Centridini. Entonces, vemos cómo esos compuestos pues van a tener, digamos, una función diferente, ¿cierto? No es lo mismo esos aceites florales que las resinas de las que hablaba Fabián, que tienen todas esas propiedades antibióticas. Ya en cuanto a familias botánicas que brindan recursos de resinas o de gomas, ahí envié pues algunas, son las mirtáceas, que son la familia de la guayaba, las hipericáceas, que es la que mencionaba Fabián, que le llaman karate en muchas zonas o manchador, porque el fruto tiene pues una mancha roja también, pero pues cuando uno le hace una rajita al árbol o la rama se rompe, se ve una segregación rojiza muy fuerte. También pues las clusiáceas que ya mencionaba mucho Fabián, las anacardiáceas que son la familia del mango, pues que el mango es de la India, pero en realidad aquí tenemos una gran diversidad de anacardiáceas y de las fabáceas también. Y tanto árboles como bejucos tienen resinas en esta familia. Laura, muchísimas gracias. Listo, con gusto. Muchas gracias Laura. Pues vamos a ver qué resulta de esta investigación que está haciendo Laura, que realmente nos parece muy interesante. A nosotros como meliponicultores nos llama mucho la atención no solamente producir miel o cosechar miel, sino también obtener propóleos y ver cuáles son las propiedades de estos en la aplicación en la industria. Incluso por acá nos preguntan para Laura, ¿dónde podemos consultar las investigaciones que ha hecho Laura? Bueno, pues en realidad esta parte de los propóleos de abejas sin aguijón es algo que realmente estoy iniciando, pues es algo que
que quise probar este año con esta especie de Phrysomelidia pauperia. Coloqué las mallas en junio de este año, y pues de lo que menciona ahí, dependiendo de la colmena, de su fortaleza, unas ya tenían la malla totalmente propolizada al mes, y otras solo hasta ahora estaban al 100%, otras solo han propolizado una parte, y la idea es como lograr generar un convenio con una universidad, porque esta pues, investigación la estoy haciendo en una reserva donde trabajo, para que nos ayude, nos contribuya pues, a mirar las propiedades, el potencial pues, de estas propiedades de los propóleos que estamos cosechando, ¿cierto? El propósito de las mallas es justamente no tener ningún contacto directo con el propóleo. La técnica que he leído es que uno pone estas mallas, luego las cosecha siempre manteniendo la condición de oscuridad, las mete al congelador y genera como una vez las saca del congelador, como que las golpea para que salga un polvo de propóleo, y ya se hacen los extractos respectivos. Pero pues no hemos llegado a esa parte, ¿cierto? Por ahora estamos en el proceso pues de obtención del recurso de estudio, y vamos adelantando, pues esperamos que este año tengamos algo más concreto para ir mostrando. Laura, muchísimas gracias. Por acá Santiago nos dice, buen día, ¿qué otra alternativa puedo emplear para capturar colonias de abejas angelitas si no cuento con atrayentes como propóleo de estas? Bueno, es una pregunta interesante porque realmente a veces no necesitamos feromonas o propóleos para hacer trampas y que las abejas lleguen. Lo importante es que estemos en la zona. Si ya hemos observado que en la zona hay nidos, lo que podemos hacer es las trampas en PET o en canutos de guadua, sin feromona, pero con el orificio adecuado para que puedan entrar las abejas, no un orificio muy grande para que no entren otros animales. Nosotros tenemos que pensar más que todo en la ubicación. Es lo más difícil, porque de nada sirve tener feromona y tener un lugar para nidificación ideal, pero si está muy mal ubicado, si está el sol o si está la intemperie, no va a ser atractivo para las abejas. Entonces la clave es observar cómo están dispuestos los nidos naturales e imitarlos a la hora de ubicar las tramperas o los cebaderos. Aquí en YouTube hay varios videos de cómo se elaboran los cebaderos con botellas de gaseosa de 3 litros. Sin embargo, una de las claves para que esto funcione es, primero, la paciencia, porque esto no va a ser de un día para otro, aunque puede ocurrir, pero pensemos en que no va a ser así, para que no nos hagamos falsas expectativas. Y lo otro es en camuflar muy bien la trampa, en hacerla pasar por un árbol, que no se vea algo sintético o sobresaliente de color negro por ahí, sino que más bien sea imitando la corteza de un árbol, y esa es una de las claves para que las abejas puedan llegar a esas trampas. Ezequiel pregunta, no había escuchado el término geopropóleos, ¿cuáles son? Bueno, el geopropóleo es mezcla de resinas con tierras, con arena, a veces con heces y a veces con semillas. Es en el que la mayoría de abejas del género Melipona hacen sus entradas y hacen o tapan las cavidades por donde puede estar ingresando agua. Entonces, ese es el geopropóleo, mezcla de resinas con materiales terrosos. Bien, creo que ya no tenemos más preguntas en el chat. Bueno, tenemos por aquí a Ramón Galvis a través de Facebook. Felicitaciones, Fabián, qué bueno por la universidad. Este país es muy rico en abejas y tenemos que trabajar por la conservación de la biodiversidad. Nos saluda desde San Mateo, Boyacá. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias. Pregunta Darnelli,
Quiero saber si las angelitas también pueden ubicarse en cruces telúricos. No, no tengo mucha información al respecto. Mm, Yo creo que Angelita se suele ubicar más en construcciones humanas por el mismo problema de la regulación térmica, que no son tan eficientes como las otras abejas. Entonces les va muy bien en construcciones hechas de cemento o de ladrillo, porque ahí les queda muy fácil protegerse del frío extremo o del calor extremo. Si hay un muro que tiene las cavidades adecuadas, pues en ese mismo muro, en un tramo de muy pocos metros, pueden encontrarse varios nidos. Aquí en Medellín, en las avenidas, es muy común que en un trayecto muy pequeño se puedan encontrar muchos nidos, incluso de varias especies, casi que una al lado de la otra. Y es porque las cavidades están muy juntas. Ahora no sé si eso es un cruces telúricos, yo creo que no, pero si son cavidades, tiene que haber una cámara como una especie de ladrillo hueco para que las abejas puedan habitar. Y una salida muy estrecha para poder hacer una piquera delgada o una salida pequeña. Adrián Barrera pregunta, ¿los geopropóleos pueden ser tan efectivos como los propóleos de Apis? Eso es lo que estamos por estudiar, pero también hay que tener en cuenta los riesgos que puede tener si esos geopropóleos están contaminados con esas, pues no se pueden o no se deben consumir. Pero sí puede haber investigaciones al respecto y todavía no hay nada concluyente. Entonces toca esperar y toca investigar. Así es. No sé si tienen más preguntas en el chat o quieran activar su micrófono. Bueno, por ahora no vemos más preguntas. Vamos a poner el género Banisteriopsis. Lo voy a escribir por acá. Estas son las plantas o los bejucos relacionados con las abejas de los aceites. También hay que hablar, según lo que mencionó Laura, que también ella ya me lo había explicado anteriormente. Sí, hay diferentes aceites. Los aceites florales pueden ser comestibles o pueden también ser usados como fragancias. Y los aceites resinosos o los aceites de los tallos de los árboles son para protegerlos también de diferentes patógenos. Pero las abejas de las orquídeas, los machos, recurren a los aceites esenciales no solamente de flores, principalmente de orquídeas, que tienen fragancias muy atractivas, sino también de canelas, de mentas, y de hecho con esas fragancias es que se elaboran las trampas para poder capturar los machos y estudiarlos. Entonces, es como una aclaración ahí un poquito de los aceites. Bueno, si no hay más preguntas o bueno, aquí estamos a la espera también de lo que resulte. Fabián, ¿podrías dejar de compartir por favor, para yo Bueno, muchas compartir una gracias. información? Muchísimas gracias, Fabián, por Gracias. acompañarnos el día de hoy. Y también quiero agradecer a las personas que participaron y nos acompañaron hoy a través de Zoom y conectados a través del canal de Facebook. Recuerden que este simposio es desarrollado con recursos provenientes del Fondo de Ciencias, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, en el marco del proyecto Generación de Valor Agregado de Propóleos en la cadena productiva apícola antioqueña. Quiero compartir, invitarlos a nuestra próxima sesión con el experto temático, el doctor Rafael Mariano Álvarez. Él nos hablará acerca de aspectos relacionados con la seguridad y la generación de confianza en el consumidor en el marco I+D+I en fuentes de origen natural. De esta manera damos por finalizada la segunda sesión del Simposio Nacional de Propóleos, Propiedades Naturales y Aplicaciones Industriales.
Muchas gracias a todos y un feliz día.